Listo, pues. Otro capítulo más de La Neta Late. Tu podcast de confianza. Ya se le quedó el eslogan, güey. Sí, está sí. muy, muy bueno. Está con madre, güey. Está con madre. Efectivamente. Cafecito. Pues justo estábamos hablando, brother, de dos temas en particular, ¿no? Al mismo tiempo. Correcto. Uno era tratar de entender como esta división tan marcada que hay a nivel político en México. Uh-huh. Y otra es el tema de los viajes astrales. Eso también estuvo. El tema, pues, de la energía y la repercusión que tiene, pues, abrir puertas que a veces uno puede hacerlo consciente o inconscientemente, ¿no? Correcto. Sí. Pues mira, ¿con cuál nos arrancamos primero? ¿Qué prefieres? Pues si quieres tocamos este tema, este último, güey. ¿Los viajes? Sí. Bueno, pues no sé, güey. O sea, yo en lo personal nunca he tenido una experiencia de ese tipo. O sea, yo sí conozco el contexto del tema, por lo que te comentaba de la película de Insidious, La Noche del Demonio, pues del chavo, ¿no? O sea, el chavo, el papá, se supone que lo heredas de forma genética. Y yo sí creo que hay gente que puede, o bueno, que tiene cierta energía más fuerte que otras personas que puede lograr ese tipo de cosas. O sea, yo en lo personal no me siento 100% capacitado como para hablar del tema, pero es que vivimos en un mundo muy diverso y yo creo que sí podría ser algo... no, o sea, como te comentaba hace rato, ¿no? Fuera de cámara, soy una persona algo escéptica en general. Sí. Pero a lo largo de mi vida, pues hay ciertas cosas que me ha tocado ver que yo empiezo a creer básicamente en todo, güey. O sea, si alguien me dice, yo puedo hacer un viaje astral, le creo un poco más. Si alguien me dice, los rituales satánicos existen, güey, le creo un poco más. Y ahorita, si quieres, vamos a platicar eso, que también lo hablamos fuera de cámaras. Pero pues bien, ahora sí que esa es mi pequeña opinión en cuanto a ese punto. No sé tú qué tienes en mente. Sí, yo estoy bastante seguro de los viajes astrales. Sé que hay personas que han podido desarrollar mucho más ese talento, porque creo que en esencia todos los seres con alma podemos hacerlo. Y a mí particularmente yo tengo experiencias muy fuertes, muy interesantes con respecto a dos temas. Uno es los sueños lúcidos, que hay quienes dicen que son algo así como viajes astrales, pero al inconsciente, ¿no? Y ese sueño lúcido, he tenido dos que tengo, bueno, he tenido varios, pero tengo dos como muy marcados, muy presentes. Y bueno, el otro es este fenómeno que sucede, que se le conoce comúnmente como cuando se te sube el muerto, ¿no? La parálisis nocturna. Sí. O sea, ¿eso es un sueño lúcido? No. No necesariamente, pero sí estás en un estado en el que no estás del todo encajado en el cuerpo, no te puedes mover, pero estás completamente consciente y empiezas a percibir un montón de cosas. No seas mamón, eso sí me ha pasado. Y yo he visto cosas, o sea, yo sí he visto cosas como no muy agradables, digamos, ¿no? Okay. Después entiendes que son entidades que lo que buscan es joder un poco, o sea, no te pueden hacer daño real, o sea, a tu ser es imposible que le haga nada, ¿no? A tu verdadero ser, porque está completamente fuera de cualquier juego. Sí, y es muy superior a todo esto. El alma, pues al final es como el vehículo que conecta a tu ser con tu avatar, ¿no? Con tu cuerpo. Y el alma puede tener experiencias más sutiles, ¿no? Y puede ver cosas, ¿no? Y el cuerpo, bueno, al final es el que vive las emociones a flor de piel y es el que a veces cree que le pueden hacer daño en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que ese tipo de experiencias son más, siento que son para joder un poco, ¿no? De ciertas entidades para molestar, joder, tal. Pero bueno, no, en mi experiencia no implican un daño real, ¿no? Ok. Ahora, por ejemplo, ahorita que tocas el punto del alma y ahorita regresamos a lo de la parálisis del sueño y viajes astrales. Sí. ¿Tú crees? O sea, tú la vez pasada me habías comentado que no todos los seres tenían alma, que habían algunos, o sea, hay seres que son simples vehículos, digámoslo así, son simples
juguetes de carne y hueso caminantes. Y hay gente que sí tiene alma. Ahora, que tenga alma no significa que sea buena, sino simplemente que hay gente con alma buena y con alma mala. Y bueno, la naturaleza del alma puede ser de diferentes lugares, ¿no? O sea, todos aparentemente tenemos cuerpo humano, pero lo que hay realmente dentro de cada uno no siempre viene del mismo lugar, ¿no? Sí, claro. Entonces, y cada vez sale más información, ¿no? Esto lo hablan muchísimos, muchas personas mucho más preparadas que yo en este tema, ¿no? La persona es la persona más consciente y evolucionada que he conocido en mi vida, es una mujer, y ella me habla de muchos temas de estos, y lo dice con una certeza interior que cuando te lo comparte es como que lo recuerdas, ¿me entiendes? Ni siquiera es tanto que si lo crees o no lo crees, sino que lo recuerdas. Pero hay muchas personas que hablan de esto, ¿no? Javier Wolkoff, Larraquín, ahorita no me acuerdo de todos, pero hay por lo menos 10 personas, ¿no? De Safiel en YouTube también. No recuerdo quién más, o sea, que de hecho son entrevistados en podcasts importantes y todos llegan más o menos a la misma cifra. Más o menos estamos hablando que del 20-25% de la humanidad tiene alma. El resto son parte de la simulación en la que estamos viviendo y es un juego, por así decirlo, una especie de juego cárcel trampa, ¿no? En la que el propósito es recordar quién eres a pesar de todas las trampas y a pesar de no venir con el recuerdo de dónde vienes. Y es una experiencia sumamente fuerte, ¿no? O sea, jugar en esta 3D es algo complicado, pero al mismo tiempo no deja de ser parte de una simulación y tarde o temprano vas a regresar a tu verdadero cuerpo, ¿no? A tu verdadero origen. Es como si estuvieras jugando... forma, digámoslo así. Sí. Pero como... ya como alma, o sea, como un ser... No, es que no voy a llamarlo evolucionado porque realmente sea una transformación. Sí. ¿No? O sea, sí, exacto. Muchos lo dicen que es como si tu verdadero ser estuviera como recostado y encapsulado en alguna cama, en alguna parte del cosmos, y está jugando una simulación holográfica en donde está tomando un cuerpo o una serie de cuerpos al mismo tiempo, que es a lo que llamamos encarnaciones, y este cuerpo es el avatar, que es el que a veces creemos que somos, pero que en realidad no. Okay. Es como el muñeco. Pero a ver, ahí sí, porque por ejemplo, bueno, yo ahí tengo otro punto de vista, sí, un poco diferente al tuyo, sí. Pero ya eso es en base a creencias y cada quien. Pero por decirte algo, sobre esto que tú me acabas, bueno, nos estás platicando, sería como... ¿Habría un punto en el que llegas a un game over? Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, se termina la simulación y ya pasas a lo mejor a otro tipo de plano. Sí, pero... ¿O siempre se renueva? No, digamos que hay un game over, pero haz de cuenta que ese game over tiene su tiempo, ¿no? Y al momento en que ese tiempo se acaba, digamos que vamos a hablarlo en gradientes de frecuencia, ¿no? O sea, qué tanto trabajaste en tu interior, qué tanto sonaste, qué tanto elevaste tu frecuencia. Eso va a determinar si pasas al siguiente nivel o repites. Ah, ok. O sea, pero no va a haber un punto en el que... Porque esto ya que tocas más puntualmente es como tipo reencarnación, sí. Llamámoslo así. O sea, pero va a haber un punto en el que a lo mejor dices, ya este güey completó todas sus niveles, vamos, es que no sé cómo llamarlo. Sí, ya como alma decides ya como, ok, ya me di cuenta que ya es una decisión consciente de no regresar. Ok, y ya pasas elijo ya no regresar más. Al siguiente plano que dirían en el punto de vista católico, yo ya podría ser el cielo. Por así decirlo. O sea, por decirlo con lo que yo creo, ¿no? O sí, sea, claro. para poderlo complementar de cierta forma. Pero va mucho en sintonía, porque por ejemplo Jesús, o sea, él decía eso, ¿no? Busca el reino dentro de ti, o sea, el reino, el verdadero reino está dentro de cada uno de ustedes. Ámate a ti mismo como tu prójimo, güey, o sea, exacto. Parte de lo mismo. Exacto, o sea, él vino a romper esquemas y él vino a ayudar a la humanidad a salir de este bucle, ¿no? De alguna forma. Y es uno de los seres más elevados que ha pisado esta tierra y gracias a él, pues ha aumentado la esperanza y la posibilidad de que salgamos, ¿no? Y que podamos...
transformar este juego, ¿no? Okay. Que ya es lo que está pasando, creo yo. Pero creo que también estamos en el momento de la bifurcación. Ese momento en el que la Biblia lo describe como la separación, ¿no? El del trigo de la cizaña. Y creo que va un poquito en ese sentido. Ves que hay una parábola de Jesús en la que dice que no puedes cortar el trigo y separarlo de la cizaña mientras son pequeños. Tienes que esperar a que crezcan y ya crecidos separas el trigo de la cizaña. Sí. Y creo que es justo lo que está pasando ahorita. Es como cada quien ha sembrado en su propio interior algo y eso es lo que está floreciendo en estos tiempos y eso es lo que nos va a permitir vivir una experiencia u otra a partir de estos momentos, ¿no? Ya la línea de tiempo de cada quien ya empieza a tomar un rumbo cada vez más distinto, dependiendo de lo que hayas trabajado en tu interior, dependiendo de lo que elijas y de qué tan consciente seas también con las decisiones. Y hay algo que me encanta, Javier Bulco, del que hablo, que a mí me parece un tipo fenomenal. Él dice que, por ejemplo, las experiencias del ser humano no siempre las elige uno, ¿no? Haz de cuenta, cuando tú eliges el paquete de experiencias, por ejemplo, si te toca ser un soldado o alguien que ha vivido en la guerra, el juego, la simulación no te va a juzgar si matas o no matas. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que lo tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacerlo para sobrevivir, en defensa propia o para rescatar la vida de alguien más, ¿no? El juego no se trata de si lo haces o no lo haces, sino en dónde está tu corazón cuando lo haces. Y el por qué. Exacto. Creo, ¿no? El motivo. Exacto. Y qué hay dentro de ti cuando lo haces. Es decir, cuando matas a alguien es como, no tuve de otra y realmente siento remordimiento por haber asesinado a alguien, pero es lo que tenía que hacer y lo lamento, o puedes sentir algo diferente, ¿no? Como, como morbo, gusto. Y eso es lo que mide el simulador, es dónde está la nobleza de tu corazón. Y creo que los egipcios lo decían, ¿no? Cuando tu corazón sea tan liviano como el peso de una pluma, o más ligero que el peso de una pluma, no me acuerdo qué Dios generaba ese balance. Si tu corazón es más ligero que la pluma, pasas al más allá. ¿Me entiendes? Entonces es ahí donde todo se empieza a conectar. Y a mí, y ahorita, por ejemplo, hablando, o sea, ya voy a dar otro brinco, güey, porque así me gusta platicar también. Pero ahorita que toques ese tema de cuándo matar, cuándo no matar, cuándo sí hacerlo, cuándo no hacerlo, y ver el corazón de la persona, sí. O sea, hay un motivo bueno. Te voy a poner un ejemplo. Se meten a tu casa a robar, a asaltar, a lo que tú quieras. Y está tu familia, güey. O sea, tu novia, tu mamá, tu hermana, lo que tú quieras. O te lo echas, o les pasa algo a los demás, a tus seres queridos. O sea, yo creo que cuando matas por defensa, ya sea propia o de una persona, no está mal. No está mal. No significa que digo, a lo mejor lo haces hasta con cizaña, ¿no? O sea, ya si lo haces con gozo, pues algo hay mal dentro de ti, güey. O sea, no siento que esté bien. Pero todavía sería algo justificable. Pero, por ejemplo, el caso del famosísimo Charlie Kirk, el cuate que se echaron apenas, güey, que le dispararon. ¿Viste cuánta gente? O sea, y me refiero así a grupos progres, todo contra lo que ese güey estaba, todos ellos, ¿cuántos salieron a festejar su muerte? No, o sea, pero festejar literal, alegrarse de hay su seres muerte, absolutamente distorsionados y pervertidos que celebran algo así y bueno, tampoco hay que... va a sonar fuerte, pero creo que la naturaleza de todos no es la misma. Y es que eso es parte de una división que también nos están causando entre todos y ahorita vamos a ese tema. Sí. Pero yo creo que no es algo normal el festejar. Mira, tú y yo podemos tener opiniones totalmente diferentes, güey, y aún así somos amigos. O sea, y no porque a lo mejor tú me digas, tú estás mal en esto y yo te diga, tú estás mal en esto, significa que te tengo que odiar y tú a mí, güey. Sí, o esa y mucho necesidad menos de convencer, ¿no? ¿sabes? Claro. Exacto. Por supuesto. Sí, tampoco significa que los tienes que convencer. Él daba su punto de vista, su opinión, y a quien le gustaba bien y a quien no le gustara también, güey. Pero de eso, alegrarte que una persona murió, me regreso al tema de las almas. Puede haber gente que a lo mejor tenga alma, pero la persona que se alegra porque mataron a un güey por dar su opinión, perdón, pero no tiene un alma buena. Así tengas alma, no eres un alma buena, no tienes un buen corazón, que para mí también de cierta forma va ligado. O sea, yo sé que el corazón es
algo, pues si lo quieres llamar incluso tangible, güey, o sea que es parte de lo que nos permite seguir funcionando, viviendo en la materia cruda, pero también siento que va un poco ligado al alma por tema de, sobre todo de moral. No sé tú qué opinas. O sea, un buen corazón igual a una buena alma, un mal corazón igual a lo mejor un alma no tan buena, independientemente de que tengas o no tengas. Sí, creo yo, porque incluso también cuando tienes nobleza y amor en tu corazón y sabes que lo que estás haciendo no es bueno, o sea, no te puedes engañar a ti, ¿entiendes? O sea, yo creo que eso lo hemos vivido todos, nos ha pasado a todos y hay un punto donde ahí entra el arrepentimiento, ¿no? Que creo que el arrepentimiento tiene una raíz etimológica muy interesante porque parece ser que viene, no recuerdo si es del griego o del arameo, de metanoia, que significa mente nueva. Es decir, el verdadero arrepentimiento viene cuando un suceso te hace cambiar profundamente y te hace ser una persona diferente de la que eras antes de ese suceso. Eso no lo había escuchado, está interesante. Muy interesante, sí, y es parte de la transformación, ¿no? Es parte del cambio de la cuarta, ¿no es cierto? Ni me lo menciones. No. Es parte de la transformación interior, ¿no? Como ese tipo de sucesos es lo mismo, o sea, no vienes aquí a no ensuciarte, no vienes aquí a no caerte. Te vas a ensuciar, te vas a embarrar de lodo, te vas a caer, la vas a cagar un montón de veces. Pero no se trata de que no te caigas, sino de que cada vez que te levantas lo haces más consciente o eres un ser más consciente del que eras antes de caerte. Por supuesto. Más fuerte en tu corazón, ¿me entiendes? Y en realidad todo eso son enseñanzas, güey. Así es. O sea, así vas mejorando, suponiendo en un tema de reencarnación. Sí, o sea, totalmente. Todos esos errores que cometiste en tu vida y ya los tienes identificados a la siguiente vida y a lo mejor lo puedes mejorar, güey. Claro. O en general, no sé, o sea, dicen, cuando cometes un error, dices, bueno, 2 veces, la tercera ya eres güey, cabrón, ¿no? ¿Me explico? Sí, porque aparte también empiezas a ser más consciente. Entonces, por supuesto, ya no es tan fácil manejar la bandera de la ignorancia, ¿me entiendes? La bandera de tonto. Sí. Entonces ahí ya empieza un verdadero... Ves que se habla mucho de esta parte de la competitividad y tratar de ser mejor que los demás en muchos sentidos, ¿no? De lo que habla este capitalismo en el que hoy vivimos. Pero yo creo que realmente el mejor enfoque que uno puede hacer es consigo mismo, es decir, no pretenda ser mejor que el otro, porque eso sería jugar para el ego y es creerte mejor o peor que alguien. Simplemente trata de ser mejor que ayer, ¿no? Mañana mejor que hoy. O sea, enfócate en ti. O sea, trabaja en ti y deja que los demás trabajen también en ellos mismos y vivan, ¿no? Y es que al final, por ejemplo, ese tema que tocas también se me hace muy interesante, el tema de la competencia. O sea, dejando de lado a lo mejor un tema físico, güey, o sea, un partido de fútbol, un tema económico, carrera, empresas, tal, ¿no? O sea, incluso países. Justo eso iba. O sea, yo creo que en lugar de ser tan individualista el ser humano debería de ser, o sea, lo que tú puedes lograr en grupo es impresionante comparado a lo que puede hacer un solo individuo. Sí, claro. ¿Me explico? Claro. O sea, no es lo mismo si tú y yo nos unimos, no sé, te voy a poner un ejemplo, voy a poner un negocio, güey, y luego invitamos a otro compadre que a lo mejor él sabe más de marketing. Sí. Y a lo mejor tú le sabes al tema de la administración, yo al know-how del lugar y él el marketing, y entre los tres hacemos un negociazo, por ponerte un ejemplo. Lo mismo podría funcionar entre países y entre sí, a que lo quieras hacer todo tú solo. Porque tú puedes, porque tú te sientes, como lo acabas de decir, te sientes mejor que el de junto y demás. Sí. Muchos de los grandes empresarios, o sea, sí empezaron solos de cierta forma, pero siempre tuvieron o a su mejor amigo que lo ayudaba, o a su socio que se le unió después de un rato, o consiguieron a alguien más. O sea, casi siempre todo ese tipo de proyectos, por lo menos hablando de una manera económica, funcionan en conjunto. Sí, ves que hay un dicho chino, ¿no? De la sabiduría de China que dice, si caminas solo llegarás más rápido, y si caminas junto a alguien, o caminan juntos, o caminan acompañados, llegarán más lejos. Sí. Y sí. Eso a mí me encanta porque sí. A ver, creo que al final también este tipo de ejercicios que uno puede hacer, ¿no? Por ejemplo, trabajos en equipo, tal,
no siempre el propósito es que te quedes ahí trabajando con las mismas personas siempre, sino que tú puedas ir conociéndote, puedas ir descubriendo quién eres verdaderamente, ¿no? Tu naturaleza, profundamente cuáles son tus límites, ¿no? Cuáles son los límites que quieres imponer de adentro hacia afuera, ¿no? Justo. El aprender a ser tolerante, aprender a entender, aprender a ver el punto de vista del otro. Y yo creo que ese trabajo en equipo es absolutamente válido y tendrá su propósito en tu camino para el momento que tenga que ser, ¿no? Y después si sueltas y vas y haces trabajo formas parte de otro grupo, también es válido, ¿me entiendes? Correcto. Porque todos así nos vamos nutriendo dentro de una red que es más grande al mismo tiempo. Sí, digo, o sea, a fuerza ni los zapatos, ¿no? O sea, si algo a lo mejor no funciona con X o Y, no tienes que forzarlo, sino simplemente te separas y vas al grupo. Y aprenden y agradeces también el proceso de... Porque eso te hace crecer a ti y te hace entenderte un poco más, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, pero yo también siempre he sido de esa idea de, o sea, el ser humano individualista no tendría que ser tan individualista. ¿Te imaginas, por ejemplo, si el lugar, y vamos ahora sí, si quieres, tomamos de partida esto para llegar a este punto, pero actualmente el mundo está dividido. Vamos a empezar por México. Actualmente México está dividido en chairos y derechairos. ¿Te imaginas qué pasaría si tanto chairos como derechairos se unieran? En lugar de estar peleando, se unieran. O sea, podrías darle la torre a la mejor al gobierno actual que está y poner un gobierno mucho mejor. O sea, un gobierno 50 veces mejor que Morena, que no nada más te compren con tus 8,000 pesitos al mes y demás. O sea, ¿me explico? Pero la gente, y ahí sí la verdad le doy todo, o sea... Bueno, ojalá les dieran 8,000 pesos al mes, creo que son, ¿qué? No 6,000 pesos al bimestre, algo así, ¿no? 6,000 pesos, no sé. Creo que sí, 6,000 o 3,000 al bimestre. Dirían, no tengo mi beca, güey. No, yo tampoco, pero... yo tampoco, pero sé que más o menos va por ahí. Digo, a ver, yo no estoy en contra de que A mí me parece bien que todas las personas puedan tener oportunidades. No, por supuesto. De salir de la pobreza y todo. Pero creo que sí, si entendemos la naturaleza de dar tantos apoyos y subsidios, que es a lo que es, o sea, ¿a qué te lleva? Entonces sí podemos hablar de un escenario que puede resultar económicamente malo. O complicado. No solo para los que reciben el apoyo, sino para todos, ¿me entiendes? Porque efectivamente es algo, es una estructura. Bueno, yo creo de por sí que México, particularmente México, es un caso muy, muy, muy particular. Y siempre ha sido un país muy socialista. Siempre, bueno, desde la Revolución, México ha sido ideológicamente mucho más de izquierda que de derecha o de cualquier otra naturaleza ideológica. Por ejemplo, el PRI ideológicamente se formó bajo las bases de un socialismo que fue alimentado ideológicamente por muchísimos republicanos españoles que son españoles que huyeron del franquismo, ¿no? Y obviamente tenían una manera de ver la política muy distinta a la del bando franquista. Por supuesto. Y eso alimentó ideológicamente las cúpulas de poder en México, Cárdenas y más allá, y se desarrolló una especie de socialismo bastante recalcitrante, ¿no? Después, en la práctica se dio cuenta de que no era tan factible. Uno, pues por la presión de Estados Unidos. Estados Unidos no le interesaba tener un satélite comunista de vecino. Y por otro lado, porque también un socialismo demasiado recalcitrante no es tan viable a largo plazo, si no es sustentado bajo un sistema económico que lo permita, ¿no? Como en el caso de China, ¿no? Por ejemplo, el caso de China es un punto y aparte. Pero en general, el socialismo, yo no creo que exista la derecha. Sinceramente, para mí la derecha como tal no existe. Pero los intentos de socialismo en muchas partes del mundo, gran parte de ellos han fracasado por no estar bien aterrizados, no estar bien cimentados,
por no entender a profundidad la naturaleza humana. Sí, justo. Ir en contra de la naturaleza humana, incluso. Sí. Muchas veces, ¿no? Sí, y aquí desgraciadamente, o sea, y es justo lo que te decía, si tuviéramos un México unido, ¿por qué vamos? O sea, si hay algo que yo le reconozco a AMLO, que fue el que empezó, básicamente fue el que empezó esta división, ocupando un principio napoleónico excelente, que es el famoso divide y conquistarás. Creo que fue en la batalla contra Austria en 1805, si no mal recuerdo, donde mejor lo aplicó, que literalmente desplegó tropas por diferentes puntos, o sea, y los iba atacando. Entonces, estos güeyes desmantelaron su ejército porque lo tenían en un solo lugar. Entonces, se dividieron en diferentes, y cada que se iban un grupito a uno, jalaba todo el otro grupo, Napoleón, y órale, estos dos le dan a estos dos y estos dos le dan a este. Entonces, dejando un grupo solo, que nada más regresó todo el ejército y se los comió, ¿no? Sí. Yo creo que AMLO, a lo mejor no desde un punto de vista militar, porque pues, tampoco va, pero sí de un punto de vista político, aplicó perfectamente el divide y conquistarás. Y no nos hemos dado cuenta que muchos, o sea, se están conformando con migajas, güey, porque lo que les dan a ellos, todos esos apoyos que les dan a ellos, no es absolutamente ni tantito comparable con lo que se llevan X o Y personas a su bolsa todos los meses. Todo lo que le roban a todas esas personas que trabajan, que pagan impuestos, que no sé qué, para que te den un poquito, y con eso me das tu voto, y con eso me das tu voto. O sea, es un principio, si lo quieres ver, demasiado básico, pero demasiado funcional, güey, para un político de la talla que no fue el mejor presidente, insisto, pero ha sido uno de los mejores políticos que ha tenido México, porque el arte de engañar, él lo lleva, pero en la sangre, güey. Y sabes que también él, o sea, la imagen de Andrés Manuel hizo que la población en México volviera a interesarle la política, porque había dejado de ser un tema importante, la gente le interesaba absolutamente cero la política, se inmiscuía muy poco, y a partir del fenómeno López Obrador, la gente voltea a ver absolutamente la política. Todo lo que no importa si es a favor o en contra, sí, pero jala a la gente, ¿no? La polariza. Y ojo, lo aclaro, porque luego llegan los comentarios, es que tú eres del PRI. No, güey, no soy ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena. O sea, yo soy pro México. A mí me interesa que mi país esté bien y me vale gorro. Si Morena estuviera haciendo bien las cosas, diría, bravo, me equivoqué. O sea, porque sí sé decir perfectamente me equivoqué. Pero no, por lo menos yo no he visto que haya sido el caso con Morena. Estamos en un PRI transformado, güey. O sea, y ya, y punto. Y es muy interesante porque México es... Mira, por un lado, a mí por momentos me da la sensación de que me recuerda mucho al PRI viejo, aunque no me haya tocado físicamente. Uh-huh. Me gusta la historia, me gusta leer esa parte de la historia de México y siento que tiene tintes muy similares, ¿no? El PRI, pues... Que fundó México, por así decirlo, ¿no? Porque hay que decirlo también, puedes estar en contra, a favor del PRI, pero el PRI fue el que fundó las bases para la consolidación del México que hoy en día existe, ¿no? O sea, en la época, por ejemplo, de Cárdenas, todo lo que sucedió, ¿no? Luego, con Plutarco Elías Calles, pues todas las carreteras federales, se funda el Banco de México, o sea... Es sí. Plutarco Elías Calles el refundador del país, ¿no? El reconstructor del país. Uh-huh. Y bueno, al final el PRI cimentó las bases, todas las instituciones que hoy existen en México las fundó el PRI, ¿no? Sí. Y el PRI tuvo una barra ideológica muy amplia a lo largo de todos sus años, ¿no? Primero... O sea, hubo gobiernos muy pragmáticos que hicieron bien las cosas en los años 40, 50, ¿no? Incluso 60, un crecimiento económico súper sostenido, una macroeconomía súper balanceada, inversión, creación de empleo, seguridad, súper bien, súper bien. Después llega pues todo el tema de los 70s, 80s, que es más donde empieza el tema del populismo, las devaluaciones, los giros radicales hacia la izquierda, ¿no? Uh-huh. Los golpes autoritarios en muchos sentidos.
Luego llega el giro radical a la derecha con Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Y con Zedillo, tal, Sí. ¿no? Más Salinas de Gortari, ese giro radical a la derecha. Bueno, lo que podemos llamar derecha, ¿no? En estricta teoría es como más globalismo o patriotismo, por así decirlo, ¿no? Más pro-nacionalista o más pro-globalista. Y cuando se abren las fronteras, etcétera. Y luego, pues llega el PAN, un corto periodo de tiempo, y después regresa con Peña, que Peña siento que mantiene una línea más parecida al PRI de antes, de más pragmática, ¿no? Ni tan izquierda ni tan derecha, ¿no? No hablo de los desfalcos, ni la corrupción, ni nada de eso, porque eso ya se da por añadidura, sino hablo de la cuestión más ideológica, ¿no? A dónde se viró un poquito México en ese sentido. Y ahora creo que en Morena hay tantas corrientes ideológicas. Fíjate que estaba hablando el otro día con un señor ya de edad, no viejo, pero ya una persona madura, experimentada, muy culta, y él muy de izquierda, y él me decía, es que Morena no es de izquierda, o sea, a mí me ha desilusionado porque para mí Morena es absolutamente nada, no tiene nada que ver con la izquierda. Es un poco más neoliberal que, sí, ¿no? Bastante. Sí. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque tú ves corrientes ideológicas como las de Taibo, que es casi comunismo, y ves por otro lado gente ahí dentro muy pro empresarial. Pues el mismo presidente municipal que hoy tenemos acá en Puebla es de gente muy rica, de mucho poder. Pepe Chedraui, que siempre ha sido empresario, textilero, y siempre han sido empresarios, ¿no? Y es absolutamente todo lo contrario a esa banda ideológica de Taibo, por ejemplo, ¿no? Pero tienes también esos fuegos cruzados. Ahora es lo que estaba pasando. Yo creo que Morena, el verdadero rival y el verdadero enemigo de Morena es Morena mismo, porque ves lo que está pasando con Adán Augusto. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención, y no estoy diciendo que sea porque no lo sé, no sé si es mérito o no de Morena, pero yo nunca había visto y nunca se me hubiera ocurrido ver que están saliendo tantos escándalos de las altas cúpulas de poder, teniendo Morena tanto control y tanto poder. Y esto también creo que es porque hay tanto fuego cruzado que unos se quieren dar en la madre, otros se quieren sacar los trapitos de otros, porque sería difícil pensar que algún partido ajeno es el que esté generando todo esto, ¿me entiendes? Que sea la oposición. Yo creo que esa amalgama de tanto poder Morena están saliendo un montón de cosas que... ¿Dentro del mismo Morena crees que hay un traidor son? No sé si traidor, pero hay fuegos cruzados. Porque mira, para mí la oposición dejó de existir hace rato. No, la oposición no existe. La oposición no existe. No existe. Todo es Priamor. Lo platicábamos en la cápsula pasada. Ahora, si está saliendo todo este tipo de cúpulas, yo creo que mucho tiene que ver con la intervención de Estados Unidos, güey. ¿Por qué? Porque como ya empezaron realmente a agarrar narcos y a decir, no, me lo traes para acá porque tú lo vas a meter al penal de... ¿Cuál es el más grande? De San Miguel, ¿no? Creo. Tú lo vas a meter al penal de San Miguel y me va a salir con la jalada que el güey hizo un túnel y se escapó. Y si no, va a bajar su helicóptero y se lo va a llevar, como fue el caso del Chapo en su momento, güey. Que yo creo que ahora sí están empezando a cantar los pericos, vamos a llamarlo así. Sí. Y sí les puede llover fuerte a las cúpulas de Morena, empezando por los hijitos y por el mismo huachicol fiscal del es que eso, güey. Yo, o sea, si realmente tuviera tanto poder como se cree, eso no hubiera salido a la luz. Creo. Es que, y ahí nos vamos a otro tema que es lo que platicábamos, la famosa Agenda 2030, güey. Sí, o sea, yo creo que todas estas divisiones, y ahí es cuando yo sí diría, o sea, yo invitaría a la gente y voy a ocupar una frase de un güey que de verdad odio su discurso de izquierda progre asqueroso, que es Diego Rusarín. De verdad odio el discurso de ese güey. ¿No lo conoces? Es un brasileño que se las da con palabras muy rimbombantes. Creo que no lo conozco. No te lo recomiendo. No creo que te guste. Velo y ve 1 o 2 videos de él, pero a mí me cae gordo Diego Rusarín. Pero una frase que sí le reconozco es ¿por qué crees lo que crees? O sea, ¿por qué piensas X o Y cosa? ¿Porque es lo que te dicen? ¿Porque es lo que repites como lorito? ¿Porque lo escuchas de la presidenta o de AMLO o de X o de Y o de Z? ¿O porque realmente... O de los medios de comunicación. O de los medios. Incluso a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es que ahora hay
o sea, los medios de comunicación, es la sensación que me da, ¿no? Uh-huh. Es como que se habla mucho de muchas cosas, pero al mismo tiempo lo siguen diciendo, ¿me entiendes? Sí. Apenas digo, no me considero a favor ni en contra de Sheinbaum, particularmente de ella, ¿no? Una cosa es Morena para mí, otra cosa es los individuos que forman parte de eso. Yo hablando particularmente de Sheinbaum, yo a Sheinbaum con pinzas en ese sentido. Yo siento que ella hubiera sido una buena presidenta, que le tocó cargar con muchas cosas en su sexenio. Yo creo que está entre la espada y la pared. Efectivamente. Ella yo creo que está entre la espada y la pared. Efectivamente. El mismo Trump lo dijo. Hay algo que me llamó mucho la atención, que apenas salió el tema, ¿no? Creo que fue con Salinas Pliego, que esta parte de la censura y tal, ¿no? Y de la persecución que había. Te digo, tampoco es que esté a favor o en contra del tío Richie. Le reconozco lo que ha hecho él. Que, por cierto, ya está fundando su MAC. Se está fundando. Pero bueno, a lo que quería ir es que Sheinbaum dice, mira qué loco que está diciendo que hay represión, hay un montón de cosas, y lo está diciendo en una televisión nacional que es una concesión del gobierno y nosotros estamos permitiendo que lo diga. Entonces, ¿cuál represión? Lo que me hizo pensar, dije, pues, Tiene un buen punto. Wow. Sí, o sea, no, yo no lo había pensado desde ese punto, ¿no? Ahora, yo he hablado con personas, mira, yo la verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que fui al doctor, tal vez como 10 años. Ok. Y doy gracias de que así sea. Sí. No he tenido la necesidad de acudir a ningún centro médico público o privado, ninguno. Pero he escuchado y he hablado con personas que han acudido al público y no todas, o sea, hay opiniones que dicen que es una porquería, pero así de cara a cara, yo hablar con personas que lo han utilizado o han estado en la necesidad de usarlo recientemente, me han dicho que ha habido una mejora. No lo sé porque no he estado ahí. Y en internet se ven muchas cosas, en Twitter también. Pero es lo que yo he escuchado. Pues mira, no lo sé. Yo de experiencia propia, porque gracias a Dios tampoco he tenido jamás que estar en un hospital desde hace un buen rato, 10 años o más, yo creo también, pero sí llevaba y traía a alguien en su momento, y también en algún momento fui a acompañar a un amigo que se operó ahí, en el seguro. Ajá. En donde se operó, todo perfecto, todo muy bien, muy buenas las instalaciones, o sea, no encontré un problema. Pero donde yo llevaba una persona, porque trabajaba, iba y venía con la risa, me imagino que ya sabes a quién me refiero. Sí estaba terrible, güey. Se filtraba el agua, se atoraban los elevadores, las camillas estaban todas guangas. O sea, claro. Unas condiciones. Hay de todo. Hay de todo. Por eso yo también creo que nada es blanco o negro, ¿no? O sea, quien diga Morena es todo malo, está equivocada, creo yo, y quien diga Morena es todo bueno, también está equivocada. Hay individuos de todo, es una mezcla muy loca, muy rara y muy poderosa también, porque literal abarca de todo, ¿no? De todo. Vamos a ver cómo avanza el tema, pero yo también invito a la gente a que no caiga en este discurso de división. Eso, a eso iba justamente, o sea, no te polarices. Yo tengo amigos y gente muy cercana a la que amo profundamente, absolutamente a favor de AMLO y absolutamente en contra, y a favor de Morena y en contra de Morena, y yo no los juzgo por su forma de pensar. Puedo estar a favor, en contra, de acuerdo o no de acuerdo, pero creo que es el momento que más necesitamos como comunidad, unirnos y entender que si hay división es porque a alguien le interesa que haya, y es donde más débiles nos volvemos, ¿no? Y más manipulables. Entonces creo que es más que nunca un momento de recordar que somos hermanos. O sea, no importa tu manera de pensar, todos somos hermanos, todos somos mestizos, ¿me entiendes? O sea, somos la sangre mestiza que hoy es México. Salvo los argentinos, esos sí son 100% italianos, pero sí. Bueno, los argentinos que son como 60 y tantos por ciento italianos, ¿no? Creo que el 62% de los argentinos tiene nacionalidad o tiene acceso a nacionalidad italiana. Es una locura, una locura. Sí, pero andan... No, pero yo hablo de México como tal.
somos una mezcla tan rica, o sea, es increíble porque a veces no lo vemos así, pero no fuimos conquistados por nadie, somos la mezcla o el resultado de ese mestizaje que hubo entre las civilizaciones que hubo aquí con las civilizaciones que vinieron de Europa. Sí, o sea, específicamente España, que era en ese momento la más grande civilización europea. Sí. Eso hay que entenderlo, y vinieron a construir muchas cosas que hoy fueron una parte fundamental de esto, y si no hubieran venido a mezclarse con los indígenas, no seríamos lo que hoy no existiríamos. O sea, los ingleses vinieron y masacraron, los holandeses llegaron y masacraron, los franceses llegaron y masacraron. Los españoles también, pero menos. No, pero ellos llegaron, menos, o sea, sí había algunos que generaban esclavitud y tal, pero en realidad la conquista fue con el propósito de mezclarse y generar la nueva raza. Eso sí, fueron los mejores conquistadores. Y de hecho, durante la época del virreinato, los indígenas tuvieron muy protegidos sus derechos y eran vistos de igual a igual. Yo creo que hay que regresar un poco a eso, porque creo que se nos empezó a mentir después del México independiente, porque había intereses en pensar en que somos las víctimas de alguien y alguien nos vino a invadir y conquistar y destrozar, ¿no? Entonces, al final del día lo que hay que entender es, hubo esa mezcla. También, ¿por qué los españoles, por ejemplo, lograron vencer a los mexicas? No fueron solo los españoles, la gran fuerza armada fueron los tlaxcaltecas, por ejemplo, traidores, que se unieron, que no son traidores, se unieron porque estaban hartos de los sacrificios y de los abusos mexicas. Si de cierto punto de vista lo ves, sí son traidores, porque estás en tu mismo territorio y te uniste, digamos que a un extranjero por completo. Si lo quieres ver de cierto punto de vista, sí es cierta traición a tu gente, pero es que también los mexicas tenían too much power. Y no son su gente, o sea, ellos también estaban siendo acribillados y masacrados y de una forma visceral, al menos es como nos lo dice la historia, ¿no? Hay otros que dicen que no era tan así, hay otros que hablan de que hubo abusos, no se sabe, pero a ciencia cierta, o sea, tendríamos que haber estado ahí y verlo con nuestros propios ojos, porque hay también muchas versiones de un mismo hecho. Mira, yo creo que como en toda guerra hubo de todo. No hay buenos ni malos, hubo españoles buenos, españoles buenos. No hay ni víctimas ni victimarios. Españoles malos, indígenas buenos, indígenas malos. Pero como bien lo dices, yo creo que pudo haber sido lo mejor que nos pasó como mexicanos que fueran los españoles y no los ingleses, porque probablemente nos hubieran exterminado. Hoy no existiríamos como raza, ¿no? Hoy no existiríamos los mexicanos como raza. Y eso también hay que... Y es que en general, es sanar la idiosincrasia del mexicano, es ver el pasado y verlo con conciencia, es sanar el inconsciente colectivo y es mirar hacia el futuro desde otro lugar. Sí, y justo no caer en ese discurso de división, y no me refiero únicamente a tema político mexicano, o sea, hay que tener un poco más de criterio, o sea, en general, las personas, y no te comas el discurso del feminista contra el hombre, del pro-Palestina contra el pro-Israel, es que es justo del pro-Rusia contra Ucrania, claro, es justo lo que quieren. LGBT contra el resto del mundo, ¿no? O sea, esto es lo que quieren que hagas ahora, ¿no? Adoptar un bando. ¿Eres pro-Israel o eres pro-Palestina? O sea, no porque yo, por ejemplo, yo opino que aquí en México todos los que hacen sus cartelitos de Palestina y todo, está de la chingada, güey. O sea, porque Israel ha sido un genocida. O sea, no está cool que esté matando a tantas personas allá. Estoy en contra de Israel. Y no significa que sea pro-Palestina. No, a mí me preocupa más lo que está pasando a lo mejor ahorita en México, ¿no? Porque hay un chingo de muertos por el narco, que hay un chingo de gente desvivida por delincuencia y demás, ¿no? Sí, querer tomar partido de un evento que... Exactamente, güey. A ver, yo creo que aquí nadie está a favor de un genocidio. Y no por nadie eso soy está a favor de la guerra. Pro Israel, ¿estás de acuerdo? No, y es algo mucho más complejo. O sea, no es algo de buenos y malos. También hay que entender que quien está detrás de Palestina es un grupo terrorista llamado Hamas, o Hamas, no sé cómo se pronuncia. Hamas, creo, y patrocinado por Estados Unidos. Pero han utilizado escudos humanos desde hace muchísimo tiempo también. O sea, tampoco son unas blancas palomas. O sea, es no caer en polaridad y no caer en división, en juicio y en creer que lo sabemos todo, porque es algo mucho más profundo. Creo yo que lo que toca estar en nuestras manos es hacer lo mejor que está en tus manos, ser la mejor versión de ti y ayudar a lo que está a tu alrededor. Sí. ¿No? Ayudar al vecino, ayudar al prójimo, ayudar y tratar de construir de adentro hacia afuera una mejor sociedad.
Pero todo lo que está pasando en el exterior, que está completamente fuera de tus manos, creo que también hay una estructura mediática que lo que busca es generar división, odio, polémica en el mundo sobre un hecho particular que está sucediendo ahorita, que es lamentable y que nadie lo quiere así, pero tomar partido de algo que es muchas veces muy ajeno a tu realidad y que no lo estás viviendo ahí profundamente y que no eres, o sea, no estás viviendo lo que vive el israelí que vive el conflicto, ni eres el palestino que vive ahí el conflicto. Creo que el camino no va por ahí. Y es que es parte de lo mismo, porque mira, y algunos van a decir que estoy locos, pero independientemente de que ya es una guerra de división, porque vuelvo a lo mismo, principio napoleónico, divide y conquistarás. Están dividiendo el mundo en pro esto, pro aquello, pro esto, pro aquello. Ya no voy a volver a tocar todos los temas. Yo creo que ya es un punto a lo mejor un poco más espiritual, güey. Yo creo que sí es parte de una guerra más espiritual. Es una guerra espiritual. Bien contra mal. ¿Me explico? O sea, no sé si me van a entender. Porque literalmente están separándonos a todos como seres humanos, como población, porque si tú eres hombre y tú crees que, o sea, y tú eres malo porque eres hombre, y a lo mejor eres de los hombres buenos, porque yo no dudo que hayan hombres malos en este mundo, ¿no? Hablando del punto del feminismo radical extremo. Si a lo mejor yo no estoy de acuerdo en poner mi banderita de Palestina, no significa que sea pro Israel, significa que me preocupa más a lo mejor por lo que pasa en mi país. Ahora, por ejemplo, yo te hago una pregunta: ¿por qué nadie habla de que en Nigeria están asesinando a 500,000 personas que son cristianas? Sí, pero ahí yo no veo a nadie con una bandera de Nigeria. Es Boko Haram, ¿no? El que está acribillándolos. Y pues yo no veo a nadie haciendo un desmadre con una bandera de Nigeria o con una bandera de Ucrania o con una, porque no es lo que te venden los medios, porque los medios te venden lo que necesitan para causar esa división entre nosotros. Y eso es lo que nosotros, como seres conscientes, pensantes, que no te comes el discurso de cualquier güey que ves en la tele, tendrías que tomar en cuenta antes de decir: él es mi enemigo porque es hombre, él es mi enemigo porque es pro Palestina. No, así no funciona. Tenemos que entender eso, porque únicamente vamos ayudando a encaminar esa agenda, que es la Agenda 2030, porque es parte del propósito. Sí, claro. Es parte del propósito. Ves que hoy apenas hubo eliminatorias para la Copa del Mundo. Ya casi entra Italia. Y Noruega, justo el grupo de Italia, Noruega, que es la cabeza de grupo, jugó contra Israel. Y el 14 juegan en Italia. Noruega no querían... Sí. Dato. Noruega, digamos, la Federación Noruega, los futbolistas no querían jugar ese partido y tal. Y luego se ven escenas de no sé si son los futbolistas noruegos o la afición noruega, que después del partido empiezan a burlarse y hacerle señas a los futbolistas israelíes. O sea, como que a mí eso es como... Está de más. Brother, o sea, el futbolista israelí está haciendo algo, o sea, está matando a alguien, está lastimando a alguien. ¿Por qué ese odio cargado hacia esa persona que no está haciendo nada malo? Está jugando un partido de fútbol. Hay que entender que no porque el israelí vaya a jugar fútbol significa que él es parte del problema. Él simplemente es un habitante igual que tú y yo de un país como México, y si México se pone a bombardear Venezuela mañana, toco madera, tú como mexicano, ¿qué culpa vas a tener que tu presidente haya decidido eso? ¿Me explico? Absolutamente. O sea, y no a lo mejor ni siquiera un presidente, sino una cúpula de poder superior arriba del famoso Benjamín, no me acuerdo qué. Pero no hay que causar esa división entre seres humanos. O sea, eso es lo que a mí me preocupa, porque cada vez lo veo más, güey. Sí, yo creo que lo más importante ahorita es obsérvate, o sea, cada vez que quieras reaccionar, porque también la clave del juego en cierta parte es cómo reaccionas. O sea, es 90% cómo reaccionas, 10% lo que sucede. Entonces, o sea, el juego, este simulador te va a medir en función de tus reacciones, ¿no? Y ahí es donde se mide el verdadero estado de conciencia de cada uno, y es en lo que te tienes que enfocar, porque para eso estás aquí, ¿no? O sea, no, como muchos dicen, no tienes que venir a salvar a los demás, tienes que venir a salvarte tú.
Digo, si puedes ayudar en el camino. Y Por supuesto. Si nuestras palabras le llegan a alguien más y dicen, estos dos güeyes tienen Todos razón, hemos recibido ayuda y ya todos hemos jalaste a podido alguien, darla y es maravilloso. estaría increíble. Pero es siempre, o sea, lo mejor que puedes hacer por los demás es trabajar en ser una mejor versión de ti. Sí, también, por supuesto. Sí. Pues, ¿cómo la ves? ¿La dejamos acá? Perfecto. ¿Sí? Sí, acá está bien. ¿Qué? Hablamos un poco, empezamos hablando de viajes astrales y terminamos hablando de Israel, todo esto. Te dije que iba a salir bueno de todas formas. Porque ya no sabíamos de qué hablar, teníamos muchos temas como en mente. Sí. Le dije, vamos a empezar a hablar y nos va a llevar el podcast. Sí. Y creo que salió bien. Ahí nos dicen. Sí, porque al final lo que compartimos es el corazón, no con la intención de querer convencer a nadie de nada. Exacto. O sea, compartir un punto de vista nada más. Es justo. Una charla entre amigos. Es nuestro punto de vista. No estamos matando a nadie, no estamos lastimando a nadie, no estamos acribillando a nadie. Por supuesto, es una conversación entre amigos. Ahora, si tu punto de vista coincide, qué bueno. Si tu punto de vista no coincide, evitemos los insultos. No. Bueno, al final cuando tú insultas es el discurso que te estás diciendo a ti mismo, ¿no? Si tú tienes todo ese odio, esa carga y la proyectas hacia afuera, es porque es ese odio que te tienes a ti mismo también. Por Entonces, supuesto. Simplemente cada quien da lo que es, simplemente, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he tenido algo muy claro. Cuando no estés de acuerdo con alguien en un punto de vista, el primero en llegar a los insultos, digamos que es el que ya perdió con argumentos. ¿Me explico? O sea, el primero en insultar que no supo argumentar, o sea, para un debate, ya perdiste. Sí. O sea, ya perdiste porque no tuviste argumentos, güey. Sí. Y bueno, el propósito aquí no es buscar argumentar contra alguien en particular. No, es compartir eso. Somos tú y yo. Absolutamente. Pero no importa quién lo diga, no importa de dónde sea. Todo el mundo va a generar. Apenas escuchaba, por ejemplo, discursos de personas súper estudiadas como Zunzunegui, que ha escrito un montón de libros, y llegan y en una conferencia le empiezan a echar mierda. Y es como, hasta le da risa, ¿me entiendes? Es como, creo que la gente no digo la gente, o sea, hay individuos, yo creo que la mayoría de la gente es buena, pero hay individuos que no entienden cómo relacionarse en comunidad. Exacto. Y que tienen tanta frustración dentro que la única manera de sacarla es proyectándola hacia la persona que tienes enfrente. Por medio de insultos. Así es. Por supuesto. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Eso sí lo he visto. Por eso hay que trabajar en tu interior para no caer en ¿Y sabes qué? En esa trampa. No sé si sea un tema de nuevas generaciones o por lo menos un poco más chicas que nosotros. Yo lo he notado un poco más, pero las nuevas generaciones tienen un poco menos de inteligencia emocional. O sea, son más reactivos. Es que es cíclico, ¿no? ¿Ves que esta frase que dice tiempos difíciles hacen hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles, sí. Entonces creo que ahorita estamos en la etapa en la que está terminando el tiempo fácil y está empezando el tiempo difícil. Y está transicionando. No en todo sentido, pero hacia lo que tratamos de explicar, sí. Sí. Y creo que ese tiempo difícil, que puede ser una oportunidad maravillosa de crecimiento en todos los sentidos, también puede representar un desafío demasiado grande para alguien que no está dispuesto a salir de su zona de confort. Sí, correcto. Pues muy bien. Me gustó, porque dijimos que le íbamos a dejar y nos seguimos. Así es. Pero pues ahora sí, aquí nos vamos a quedar y nos vemos para la próxima. ¿Qué vamos a hablar la próxima, ya sabes? ¿O ya se te ocurrió? Podemos profundizar en el tema de la energía. Ahora que se viene el tema de Halloween, hablar como cuidar tu energía. Sí, es cierto, dijimos fuera de cámaras. Porque se trabaja con muchas cosas que a veces uno no logra comprender. Y lo mejor que puedes hacer es cuidar tu energía. Me parece perfecto. Pues ya está. La dejamos aquí y nos vemos para la próxima en... La Neta Late. Tu podcast de confianza. Chao. ¿Y ahora falta el otro o ya no? Sí, ¿no?